Estados Unidos reclutó rápidamente miles de soldados para luchar contra España. Transportaron varias divisiones a la parte oriental de Cuba ante la llegada inesperada de la flota española a Santiago el 19 de mayo. Los americanos desembarcaron en Daiquiri y Siboney, estableciendo una cabeza de playa tras haberse hecho con el control de la bahía de Guantánamo. Sin embargo, España no se dio por vencida. Se decidió situar pequeños efectivos en el Caney y las lomas de San Juan, constituyendo una primera línea de defensa. El general Linares reservó al grueso de las tropas en Santiago, una decisión catastrófica que acabaría por costarle la guerra a España en Cuba. Los americanos atacaron ambas posiciones el 1 de julio. A pesar de una diferencia de 10-1, los soldados españoles en el Caney repelieron a los americanos durante más de 12 horas. Poco más de 1000 hombres y 2 cañones de montaña detuvieron durante horas los continuos asaltos de casi 12.000 soldados americanos. Los mandos americanos tenían que cambiar de táctica. Había más tropas españolas en la zona, pero sabían que no llegarían refuerzos por mar. Días antes, inexplicablemente, el almirante Cervera había fondeado sus barcos en Santiago de Cuba. Sin carbón suficiente para los mismos, los americanos bloquearon la bahía y consiguieron inmovilizar a la flota española. El general Lawton ordenó que sus 4 cañones de artillería M-1997 concentrasen el fuego sobre el fuerte El Viso. Una vez tomado El Viso, las tropas americanas anularon el resto de las defensas españolas. En el combate de las lomas de San Juan, los americanos utilizaron fuego de artillería concentrado desde el principio. Las temibles ametralladoras Gatling serían determinantes para acabar con las defensas españolas, llegando a disparar 10.000 proyectiles en solo 9 minutos. Las distintas divisiones de caballería, junto a la infantería regular y voluntarios cubanos, acabarían tomando San Juan. También tendrían un gran número de bajas como en el Caney. Tras la toma de ambas posiciones, las tropas españolas lograron retirarse ordenadamente a Santiago. A principios de julio, 18.000 hombres comandados por William Shafter pusieron sitio a Santiago. El 3 de julio, temiendo un doble asalto naval y terrestre, el almirante Cervera decidió salir de Santiago. Navegó hacia el oeste pegado a la costa, intentando salvar el mayor número de vidas de marinos españoles ante una derrota que parecía inevitable. El Infanta María Teresa, el buque insignia con Cervera al mando, amagó espolonear a los barcos más cercanos del bloqueo mientras permitía la huida del resto de la flota. Los americanos rodearon el barco español, lo cañonearon y dieron caza al resto de la flota española. Para evitar su captura y la pérdida de vidas, la flota fue embarrancada cerca de la costa sin hundirse. El 16 de julio, Santiago de Cuba capitulaba y los americanos entraban en la ciudad. Tras las derrotas en Cuba, Puerto Rico y Filipinas, España firmó la paz con los Estados Unidos en diciembre de 1898 en el Tratado de París. Bajo unas condiciones durísimas, España decía adiós a 400 años de presencia en América. Sus colonias se quedarían reducidas a los territorios en el norte de África y Guinea Ecuatorial.